Buenos días, mis hermanos, bienvenidos sean a su programa Dios está contigo. Hoy, jueves 4 de agosto del año 2022, jueves eucarístico, donde todos los templos católicos se está adorando el Santísimo Sacramento del altar. Bienvenidos sean cada uno de ustedes, mis hermanos. Buenos días, que el Señor en este día nos llene de su gracia, ya culminando esta semana, nos llene de su amor, como siempre lo hace. Todos los días, todas las mañanas, el Señor nos llena de su amor. Por eso nosotros debemos sentirnos agradecidos por lo que el Señor hace a diario por nuestras vidas. Tenemos tantos motivos para agradecer al Señor por el don de la vida, porque nos da el amor de familia, por nuestros seres queridos, por los milagros que el Señor a diario derrama, nos da a nosotros. Hermanos, agradecer al Señor y también por la efusión del Espíritu Santo. Agradecer al Señor también por todas las cosas que hizo ayer en esa gran asamblea, donde se está manifestando el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Vamos en este momento a pedir la fuerza de lo alto, Paráclito, el Espíritu de Dios, que nos llene, que nos capacite, que nos dé la gracia de nosotros continuar e ir por el bien, llevar a nuestros seres queridos, a nuestra familia al bien, a la presencia de Dios. Pidamos en este momento la presencia del Espíritu Santo, que venga y llene nuestros corazones. Vamos a dar gracias a Dios con el Espíritu Santo. Que cuando ahí estemos dando gracias a Dios, también el Espíritu Santo vaya llenando nuestros corazones. Debemos ser agradecidos. Así como es el Hijo agradecido con su Padre, así también nosotros debemos ser agradecidos con nuestro Padre Dios, con aquel que nos envía su presencia, con aquel que nos envía el Espíritu Santo. Por eso te invito ahora, mi hermano, que pidamos el Espíritu de Dios. Dile: ven, Espíritu Santo, ven, Paráclito, ven, Espíritu de Dios, llénanos de tu presencia, llénanos de tu gracia. No podemos continuar si no estamos llenos de ti, Espíritu de Dios. Tú eres nuestro auxilio, a ti clamamos. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, te necesitamos. Ven, presencia de Dios, llámale a Él, dile: ven, Espíritu Santo. Llama al Espíritu Santo en este momento, hermano. Dile: ven, Espíritu Santo, llena todo mi ser, llena mi familia de ti. Envía tu presencia a mi corazón. Envía tu presencia a mis seres queridos que están tan necesitados de tu presencia. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Te llamamos, te invocamos. Ven, ven, presencia santa. Ven, Espíritu Santo, llévate la tristeza, llévate los miedos, llévate las angustias. Y solo ven, Espíritu de Dios. Ven y solo ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Qué bueno es estar en tu presencia. Cómo se sienten nuestros corazones tan felices cuando tú estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Gracias por tu comprensión. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias.
Bien, mis hermanos, vamos ahora a compartir con usted la lectura de este día, para que sea el Señor el que nos sacie, nos alimente de la lectura de hoy. Lectura del libro de Jeremías en su capítulo 31, verso 31 hasta el 34. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Sino que así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Meteré mi ley en su pecho, le escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor. Cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, en su capítulo 16, verso 13 hasta el 23. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: no lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar,
Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, y reflexionemos sobre la lectura de este día. La primera lectura tomada de Jeremías, del profeta Jeremías. Aquí dice el Señor, ya el Señor dice: miren, yo tuve una alianza con sus antepasados, con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, con Moisés. Tuve una alianza con ellos, un pacto hice con ellos, pero esa alianza lamentablemente fue rota. El mismo ser humano, lo mismo del pueblo, no estaban haciendo caso omiso de Dios. Eso dice Jeremías en esta lectura. Pero ahora, la alianza que yo quiero hacer con ustedes, dice el Señor, no es como la que fue con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. No es esa. Meteré mi ley en su pecho. O sea, meteré mi amor en su pecho. Escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso hizo el Señor con el pueblo ya reivindicado, el pueblo de Israel ya anunciado, levantado por Jeremías, por este instrumento que eligió el Señor para llegar al pueblo de Israel. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Mis hermanos, el Señor hoy nos dice lo mismo a nosotros. Reivindicarnos con Jesús, reivindicarnos con el Señor, para que Él entre ese amor fuerte en nuestro pecho y que escriba en nuestros corazones que nos ama. Debemos nosotros acercarnos a Dios y a restaurar esa alianza, ese pacto que el Señor hizo con nosotros en el principio y quizás ha sido roto por nosotros mismos. Jesús nos espera para de nuevo hacer esa alianza. Nos espera el Señor. Por eso nos da el perdón. Por eso nos dice en esta lectura: me olvidaré de todos los pecados que ustedes han cometido. Me olvidaré de todo eso y voy a hacer una alianza con ustedes. Miren cómo es la cosa. Es Dios el que siempre nos está buscando. Toda la lectura que hemos hablado es la insistencia de que se conviertan, y es Dios buscando a nosotros, porque así es el Señor, el omnipotente, el más grande, en busca de a quien creó, del ser humano. Y nosotros somos los que damos la espalda a Dios. Miren lo grandioso y lo grande que es Dios. Por eso la misericordia divina no tiene comparación ninguna. Dios detrás de sus hijos, buscando en nosotros. Eso es increíble, lo que el Señor hace en nuestras vidas. Por eso la invitación es a que olvidemos nuestros pecados, los antiguos, dejar eso y de nuevo hacer ese pacto, esa alianza con nuestro Dios. Mis hermanos, el Señor lo que quiere es que tú te entregues totalmente, sin condición, a Él. Él te ama y te seguirá buscando. Aunque tú permanezcas fuera de la gracia, Él te seguirá buscando hasta encontrarte, hasta que tú tengas ese encuentro con el Señor. Porque podemos ocultarnos a otras cosas o a alguien, pero a Dios no. Hay momentos en el que el alma necesita de Dios. En ese momento, cuando tú estás a sola, en tu casa, en tu habitación, ahí el alma grita a Dios. Grita a Dios. Entonces debemos de conocer que estamos necesitados de la presencia de Dios. En la lectura de hoy resuena el mensaje vivo. Dios sigue anhelando una nueva alianza con su pueblo, contigo. No una alianza estéril, proveniente del exterior, sino una que nazca de la conciencia de que Dios se graba en nuestros corazones.
Una alianza sellada por la misericordia, compasión y justicia, que sueña con la conversión de cada miembro de la gran comunidad. Esta alianza no pretende que nos apoderemos de verdades mediante ritos carentes de cercanía con Dios y con los hermanos. Es una alianza que podemos encontrar al contestarnos la gran pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La alianza que Dios busca es una alianza perpetua para siempre, contigo, conmigo. Es la invitación que nos hace la lectura tomada de Jeremías. En el Salmo responsorial dice el estribillo: oh Dios, crea en mí un corazón puro. Ya estamos entrando en lo que es la conversión del pueblo. Ya el pueblo está gritando que quiere volver al Señor, que quiere tener esa nueva alianza con Dios. Y por eso dice el Salmo: oh Dios, crea en mí un corazón puro. Y es también lo que tú puedes decir: Señor, crea en mí un corazón puro. Crea en mí un corazón puro. Al Señor lo que le importa es tu corazón. Al Señor lo que le importa es que tú le entregues el alma, que tú le entregues tu amor, tu corazón. Eso es lo más importante para Dios. Y en el Santo Evangelio aquí dice Jesús a los discípulos, pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos dicen, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otro que Jeremías, otro que Juan Bautista, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Y ahora la pregunta, después de la pregunta ser generalizada de lo que la gente piensa de Jesús, ahora viene Jesús y especifica la pregunta y dice: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y es la pregunta que te digo a ti. ¿Y tú? ¿Quién dice que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Realmente, hermano, Jesús, ¿quién es para ti? Esa pregunta debe nosotros intercalarnos, llegarnos allá en nuestro corazón. Y esa respuesta, así como Pedro la dio, también que se haga una respuesta a nosotros viva, eficaz, convincente, de saber quién es Jesús para nosotros. Pedro dijo en alta voz, porque Pedro siempre se decide. Ayer criticaban a Pedro porque se hundió, porque caminó sobre las aguas y se hundió. Y Jesús le dijo: hombre de poca fe. Y criticaban a Pedro por eso, porque hombre de poca fe, porque se hundió. Pero no decimos que Pedro fue el primero que puso el pie sobre las aguas. Pedro fue el valiente que puso los pies sobre las aguas para caminar. Entonces era un hombre valiente. Pero hoy en esta lectura, en este evangelio, Pedro reconoce la grandeza del Señor y le dice a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le da la autoridad a Pedro para ser cabeza de la iglesia. Y le dice: Pedro, dichoso tú, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El Señor le da la autoridad a Pedro del poder, del mando de la iglesia, porque este hombre reconoció la grandeza de Jesús y dice: lo que tú ate aquí quedará atado en el cielo, y lo que desate
quedará desatado en el cielo. La autoridad de la confesión también le dio. El poder de la confesión. Atar y desatar. Entonces, este hombre que se entregó totalmente al Señor, ahora es la cabeza de la iglesia, dirigida por Jesucristo. Por Jesucristo. Pero ese mismo hombre que ya el Señor le dio la autoridad, le dio el poder, pues de conocerle a Él como el Mesías, ese mismo hombre, a final de esta lectura, le dice lo siguiente a Jesús. Después que Jesús dijo que tenía que ir a Jerusalén, y allí iba a padecer mucho por culpa de los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, y que iba a ser ejecutado. Ese hombre que Jesús le dio el poder, que fue a Pedro, viene y le dice al Señor, lo aparta sola, le dice: no le permitas, Dios, Señor, eso no puede pasarte. Y Jesús se volvió y le dijo: quítate de mí, Satanás. Es increíble que en el mismo pasaje el Señor da la autoridad a Pedro, y ya aquí viene Pedro y, como dicen los dominicanos, mete la pata. Pero el ser humano es así. Caemos, podemos estar con la gracia ahí mismo y en el mismo día caer. El ser humano es así. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como hombre y no como Dios. Satanás utilizó a Pedro para que Jesús no diera el paso de ir a la crucifixión. Entonces, mis hermanos, este hombre que Jesús le dio la autoridad de ser cabeza de la iglesia, también sucede que le dice esto a Jesús. Y Jesús le dice: apártate de mí, quítate de mi vista, Satanás. Lo mismo puede pasar con nosotros. Podemos estar bien con Dios ahora, como estuvo el pueblo de Israel bien con Dios, cercano a Dios, pero un poquito más adelante, más luego, podemos caer en la tentación y volver hacia atrás. El objetivo es levantarnos. Pedro no dijo nada, más bien solamente hizo silencio, y ahí, como quiera, continuó con el Señor, y como quiera fue cabeza de la iglesia. ¿Quién es Jesús realmente para ti, mi hermano? ¿Es el Jesús del pensamiento triunfalista del Pedro? ¿Es el Jesús quien acalla la tormenta? ¿El que se aparece solamente en tus momentos de necesidades? ¿El que llamas en algunos momentos solamente? ¿Quién es realmente Jesús para ti? ¿Es el que está siempre contigo, el que tú siempre llamas? ¿O solamente aquel que lo utiliza para cuando está enfermo o tiene alguna preocupación? ¿Quién es Jesús para ti? Pues el Cristo de hoy es mucho más que la aspirina para calmar nuestros sufrimientos momentáneos. Jesús, el Cristo, es el corazón de la vida. El corazón en la Biblia no es el simple órgano del sistema circulatorio. Es en el corazón donde figuradamente se gestan las emociones, los sentimientos, los anhelos. En fin, para nosotros es más que un órgano. Jesús lo es todo. Por eso es la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Y es bueno que pensemos en esto, porque incluso muchos del pueblo de aquel entonces decían, por lo menos reconocían a Jesús como un hombre de Dios, y decían: ese es Juan.
y otro no, ese es Jeremías el profeta, y otro no, ese es Elías. Por lo menos el pueblo de Dios, ese pueblo de ese tiempo, pueblo malo, perverso, reconocía que ese hombre, que Jesús, era un hombre de Dios. Y tú reconoces que Jesús es hijo de Dios, que es un hombre de Dios. Porque muchas veces nosotros no estamos reconociendo a Jesús por lo que hacemos, por todas las barbaridades que hacemos, las malas cosas que hacemos a los demás. Y así decimos que tenemos temor de Dios y que amamos a Dios, y al otro lo humillamos y lo tratamos mal. No estamos reconociendo a Jesús. Por eso la pregunta es la que te digo de nuevo: ¿quién es para ti Jesús realmente, hermano? Hay que construir el concepto de quién es Jesús para mí, para que mi corazón reconozca. Así como dice el Señor en la primera lectura: escribiré en sus corazones mi alianza. Ahora el corazón debe reconocer quién es Jesús. Tampoco Jesús es un utensilio que tú lo utilizas hoy y mañana no. Lo voy a utilizar hoy porque hoy que yo lo necesito y mañana lo tiro. Eso no es Jesús. Jesús lo es todo y debe estar en todo y debe permanecer siempre en ti. No es cualquier persona, no es un juego o un juguete que tú hoy lo utilizas y mañana no lo necesitas. Jesús es una alianza, es un pacto, es para siempre. Es para siempre. Vamos nosotros, mis hermanos, que en esta oración, la cual vamos a hacer ahora, reconocer la presencia de Jesucristo en nuestras vidas y realmente dar respuesta a la pregunta que nos hace el Evangelio de hoy. ¿Y ustedes? ¿Quiénes piensan que soy yo? Ustedes, y a ti te lo digo en específico, hermano. ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos llene de su gracia y de sus dones y nos ayude a reconocerle a Él y dar la respuesta más acertada, así como lo hizo Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Amado Jesús, reconocemos que tú eres el Mesías, el libertador, el que murió en una cruz para liberar al pueblo, para liberarnos a nosotros. Reconocemos, Señor, que tú eres aquella persona que siempre está pendiente de nosotros, que aunque nosotros nos olvidemos de ti, tú estás ahí, que aunque te utilicemos para momentos específicos, como para una enfermedad, para algo que quiero lograr, para un objetivo, y que luego que tú nos concedes eso, te tiramos, y luego que tú nos concedes esa gracia, ya no queremos saber más de ti. Pero ahí tú nos sigues amando, así como el Padre amó al pueblo de Israel. Cuántas barbaridades le hizo el pueblo de Israel y aún el Padre estaba ahí, nuestro Padre Dios, velando por el amor de los seres humanos, amándonos sin condición, sin importar nuestras debilidades, nuestros pecados. Ahí estaba Dios, utilizando personas para llevar su palabra, para que el pueblo se convierta. Hoy en día también, mis hermanos, hay tantas personas que están tras de nosotros para que nuestros corazones se conviertan, y le damos caso omiso, no le escuchamos.
Por eso los corazones están tristes, están sin consuelo, porque nosotros nos estamos alejando de Dios. No queremos escuchar nada de Dios. Nos estamos alejando de Dios. Por eso es la pregunta: ¿quién es realmente Jesús para ti? Si muchas veces te vienen a hablar de Jesús y tú ignoras esa persona que te va a hablar de Él. Por eso esa pregunta debe intercalar. Esa pregunta debe entrar a nuestras vidas y dar una respuesta cierta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? No debo yo huirle al Señor, porque cada vez que le corro al Señor, estoy renegando de Él. Estoy dando una mala respuesta de Él. Hoy, Señor, queremos nosotros entregarnos. Hoy, Señor, queremos que tú hagas un pacto, una alianza. Queremos reconocer que somos pecadores, que estamos necesitados de tu gracia. Por eso, Señor, hoy me comprometo a ese pacto, a esa alianza contigo, Jesús. Una alianza para siempre, perpetua, para toda la vida. Gracias, Señor. Gracias, porque aún con mis pecados, aún con mis problemas, con mis dificultades, aún con las cosas malas que he hecho, tú me sigues buscando y me sigues amando. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Bien, mis queridos hermanos, también agradecer a ustedes por estar conectados a esta transmisión. Recordarles que compartan la transmisión para que otros también tengan la gracia de recibir la lectura de hoy. Hoy es un jueves eucarístico donde todo el templo católico se está adorando el Santísimo. Tomen un momentito de su tiempo y vayan a visitar a Jesús. Y ahí preséntense a Jesús para que hagan ese pacto, esa alianza con Él. Mis hermanos, muchísimas gracias y que Dios derrame muchas bendiciones en su familia. Que hoy sea un día próspero, un día lleno de frutos abundantes para ustedes y sus seres queridos. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.